Un cordial abrazo a todos y todas. Sostienen algunos teóricos que estamos en la era de la información, que nunca ha sido tan fácil acceder al conocimiento como en nuestros días. Simplemente es cuestión de que digites uno o dos elementos en tu computador e inmediatamente aparecerá la información que tú requieres. El conocimiento está almacenado en cientos de miles de aparatos, en la red, en la nube, etc. Sin embargo, esto no es tan cierto. Para que la información se convierta en conocimiento, necesariamente la debemos pensar, la debemos reflexionar. Esto significa que debemos tener tiempo para analizarla. Pero además quiere decir que tenemos que internalizarla, hacer que la información haga parte de nuestro ser. De lo contrario, será solo eso, información, no conocimiento. Pero además, debemos entender que somos seres de palabras, sujetos de lenguaje, que padecemos su influjo y su embrujo. Por lo tanto, deberíamos estar comprometidos con conocer su arte y funcionamiento. Decía Kenneth Burke con toda razón: las historias nos preparan para la vida. Por supuesto, las historias nos ayudan a enfrentar las dificultades y placeres que la vida supone. Bienvenidos a este canal que pretende estimular la lectura, el diálogo de autores y obras. Mi nombre es Héctor Pinilla y esto es La Boca del Ciego. Para el día de hoy tenemos una historia hermosa y aterradora, un digno ejemplo de lo que han llamado la estética de lo feo. Una obra aterradora que en medio de la fealdad y de lo horroroso del relato es perfecta. Se trata del libro El ciclo del hombre lobo, escrito por allá en el año de 1983 por Stephen King, con unas ilustraciones magníficas de Bernie Wrightson. Es una mirada particular del mito del licántropo, aquel ser que en noches de luna llena se transforma en un monstruo, en un ser despiadado que se va buscando carne y sangre entre los miembros de su comunidad. Comencemos. El libro de Stephen King tiene 88 páginas, divididas en 12 relatos. Cada uno de ellos se corresponde con un mes del año. En cada mes se asesina a uno de los habitantes de un pueblo tradicional de los Estados Unidos. La estructura que hemos pensado para hoy es como sigue. Escucharás 2 relatos inspirados en la narración de King. Posteriormente vas a escuchar análisis y relaciones que se hacen alrededor de ellos. Que disfruten. No aguanto más, Estela. ¿No lo comprendes? No viajé 900 kilómetros para que me digas ahora que no puedes. Ven, por favor, acércate. Quiso reaccionar, pero le tomó la muñeca y apretó como una prensa. Se dejó arrastrar, lo sintió cerca, muy cerca. Su aliento era mezcla de anís y hierbabuena. Se miraron fijamente. Iba a decirle que ella también lo había estado esperando, que su cuerpo lo reclamaba, cuando una mano fría se deslizó bajo la blusa. Sintió que se le metía por la pretina y le rozaba lentamente las nalgas. Cerró los ojos. Los labios se tocaron tímidamente al principio. Después sintió como una lengua erecta se metía en su boca y tocaba sus pliegues más íntimos. Era una sensación novedosa. Su piel estaba erizada. No conseguía detenerse. Cuando se dio cuenta, estaba siendo colocada en el sofá. Robert era rápido. Esta vez los dedos se ubicaban en su entrepierna. Sintió sus propios gemidos, la respiración alterada. De repente se fueron acercando hasta su triángulo espeso y virgen. Abrió los ojos para pedir una explicación. Percibió la erección del hombre y sin pensarlo 2 veces se lanzó sobre él. Lo desnudó con velocidad. No había mucho tiempo. Pronto volverían.
Debían aprovechar lo que habían postergado. Se puso encima. Sus movimientos eran violentos, salvajes. Veía su cara que hacía muecas de éxtasis y de dolor, fuertes latigazos que provenían desde dentro. Entonces supo que el placer era eso. «¡Cíñeme, cabálgame!», gritaba. Lo primero que pensó Stella Randolph al abrir los ojos era que ese día celebraban San Valentín. Odiaba esas celebraciones. Los chicos presumiendo sus mejores autos, usando ropas nuevas, con los cabellos engominados y sus chaquetas ajustadas, seduciendo niñas que les prestaran atención y burlándose de aquellas que no estaban dentro de los parámetros. Ya se imaginaba a todos los habitantes del pueblo de Trackers Mills en el salón de baile, preparados a recibir las órdenes del maestro de ceremonias que inauguraba oficialmente el evento. Desde hacía una semana venían alistando las mesas, los manteles, las vajillas, los licores, las comidas. Nada podía quedar olvidado. De eso se encargarían los Patrick, esa familia de pedantes que se pensaban lindos y se sentían que su físico les daba derecho de anular a las personas que no eran como ellos. De nada había servido la dieta que la señora Parkinson le había recomendado. Sus carnes obstinadamente querían seguir saliendo por todas partes. Trataba al máximo de no verse al espejo. De hecho, en su casa no había ningún espejo. No soportaba verse ni que la vieran. Hacía muchos años había decidido no presentarse en público. Estaba cansada de las burlas, de los comentarios malintencionados y de la falta de solidaridad. Este año, como los otros, se quedaría encerrada. Se tomaría unos whiskies, prepararía una cena para uno y luego conversaría con los afiches que adornaban las paredes de su casa. Robert Redford, Tony Curtis, Alain Delon, Sean Connery, ellos estaban ahí y no la juzgaban. Las cortinas estaban corridas para no distinguir el tiempo. Sin embargo, Stella sabía la hora por la algarabía que se escuchaba afuera. De vez en cuando, con mucha cautela, se acercaba a la ventana del segundo piso y con sus dedos índice y pulgar de la mano derecha levantaba un poco la tela gruesa para saber qué estaba pasando fuera. Cuáles eran las nuevas parejas, o incluso para ver a un par de jovencitos besándose y tocándose con mucha prisa bajo algunos de los enormes árboles que estaban en la parte trasera de su propiedad. La música estaba sonando baja. Miró el reloj por última vez. Eran las 2 de la madrugada. Debía ser el mejor momento del baile. Iba a tomarse el último trago de la botella cuando sintió un rasguño contra su ventana. Miró en varias direcciones. ¿Podría ser posible? ¿Algún hombre ebrio se habría acercado hasta su puerta? Solo abro si es Robert Redford, se dijo burlándose de sí misma. Buscó el cerillo para prender un cigarro. El chasquido del fósforo se correspondió con un nuevo rasguño, esta vez mucho más fuerte. No había duda, era en la ventana del jardín. Subió a toda velocidad las escaleras, corrió cautelosamente la cortina y pudo distinguir una sombra que era proyectada por la luna. Efectivamente era un hombre, y por el tamaño que se proyectaba era enorme. No sabía qué hacer. Bajó lentamente la escalera. Esta vez el rasguño iba acompañado de un lamento. «¿Quién es?», dijo nerviosamente mientras se acomodaba la blusa y se arreglaba el cabello. Nadie respondió. Un golpe seco contra la ventana fue lo único que escuchó. Colocó un poco de rubor en sus cachetes. Tal vez el sueño del orgasmo era premonitorio, se dijo. Abrió la ventana. Un viento helado le golpeó la cara. Lo demás no lo pudo percibir. Al día siguiente hallaron su cuerpo desmembrado como si le hubiesen dado cuchilladas con un sable japonés. En el pueblo de Trackers Mills ocurren una serie de asesinatos inexplicables. En cada mes del año ocurre un asesinato justo en la luna llena. Los homicidios empiezan en enero y se prolongan por lo largo del año hasta diciembre, exactamente hasta el año nuevo. La comunidad no sabe qué hacer. Las muertes de estas personas son causadas por una fuerza sobrenatural que no es atribuible a un ser humano. Por lo tanto, los miembros de la comunidad
sospechan que el peligro viene de fuera. Este es un rasgo característico de estas leyendas. La comunidad que se siente afectada por lo exógeno, por lo extranjero. Otro rasgo característico de este tipo de leyendas es que el afectado, el mutante, quien se transforma, es un miembro de la comunidad que bajo un extraño influjo actúa, sin saberlo, en contra de sus propios congéneres. Joseph Campbell, el famoso antropólogo, escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras. Allí analiza el fenómeno de la construcción del héroe como un producto de la psiquis social y popular. Así como cada sociedad creó sus héroes como una manera de enfrentar las dificultades que el medio le proponía, de esa misma manera los miedos sirvieron para que se generara un paroxismo social y crearan seres como el licántropo. El licántropo, que no es otra cosa sino la transformación de un hombre o una mujer en una bestia que era temida. Lobo, oso, en fin, no importa el nombre. Lo que importa es el temor que produce en la comunidad. ¿A qué se debía esa transformación? A trucos de magia, a supercherías, a castigo divino, etc. Recuerden que dentro de la mitología griega es muy común ver cómo los cuerpos de los hombres son tomados, poseídos por unas fuerzas incontrolables que los gobiernan. Alfie era el encargado del único bar que había en el pueblo. Hacía un par de horas que había abierto y todavía no recibía al primer cliente. Iba a ser difícil que alguien se atreviera a salir de su casa en medio de una tormenta de nieve como esa. Había decidido ordenar un poco para aprovechar el tiempo. Una luz se había desprendido del anuncio que estaba en la entrada y fue lo primero que reparó. Mientras estaba en eso, vio cómo el coche de Arlene pasaba lentamente frente a su local. Conducía a su esposo. Cuando volteó a mirar, la vio observándolo. En cuanto sintió que Alfie la había visto, bajó la mirada y se encogió en la silla. ¡Ramera!, hubiera querido gritarle. Quedó mirando el auto girar a la derecha durante algunos segundos. Una vez entró de nuevo en el bar, fue inevitable pensar en ella. La recordaba en sus minifaldas rojas que dejaban ver sus piernas como manjares. Realmente era hermosa y la muy condenada lo sabía. Mientras sus manos se movían limpiando el mostrador, recordó el baile de fin de año. Su primo Michael le había prestado el auto que había acabado de comprar. En cuanto lo vieron, las chicas pusieron sus ojos sobre él. Todas querían que las llevara a dar una vuelta hasta la autopista. El coche aceleraba de 1 a 100 en 20 segundos. En el primer grupo se subieron las rubias, como les decían. La mayoría eran las porristas del equipo de fútbol americano. Nunca me había sentido tan rodeado de mujeres hermosas. Una de ellas era la novia de Henry, a quien apodaban Orangután. Así que en menos de 5 minutos estaba de vuelta. Antes de partir, sus ojos y los de Arlene se cruzaron. Ahí supo que le esperarían cosas deliciosas. El viento movió la puerta de entrada al bar. Fue a asegurarla. Cerró uno de los postijos. De todas maneras, pensó, no sería mucha la gente que venga en el día de hoy. Primero la tormenta, y luego la historia esa de que anda una criatura por ahí asesinando gordas y mendigos. A veces me gustaría que algún cabrón viniera a incomodarme para desatarle la fuerza de estos 120 kilos de músculo. Humedeció el trapo en alcohol y siguió limpiando las botellas y copas de los estantes superiores. En cuanto tomó la botella de escoces en sus manos, sus pensamientos regresaron al baile. Iba entretenido para el baño. Era la 6ª cerveza que se tomaba con Angus. Habían estado mirando chicas para llevar a pasear. Cuando se le apareció Arlene, le sonrió. Se saludaron. Al cabo de un rato estaban bailando en la pista central.
Por unos minutos fueron la pareja de la noche, ella con su cuerpo de estatuilla griega y él con su temple de luchador romano. Fue ella quien le propuso salir a probar el auto. Ni siquiera pudo ir por la chaqueta. Su hermano se enojaría si se perdía. La había traído de Seattle. Tomaron el camino que se dirigía a Portland. Iban a más de 120 kilómetros. La noche estaba sin una sola mancha. La chica le pidió parar. Necesitaba orinar. Se detuvo en medio de unos enormes árboles. La mujer se apartó unos metros y le hizo prometer que no iba a ver. Alfie cumplió su palabra. No se movió el vehículo. Ni siquiera la vio venir. Llegó por la parte trasera del auto. Le colocó una de sus manos en la nuca y sin decir palabra se empezaron a besar. ¡Wow! Cómo se había movido en el asiento trasero. Estaba completamente absorto en sus pensamientos. No se fijó en un hombre que se hizo en la barra, justo detrás de él. Saludó, dijo buenas noches, pero no pudo escuchar si le respondieron porque en ese momento empezó a sonar la cafetera. Fue a encargarse del aparato. Deme un momento, amigo, ya lo atiendo. Estaba colocando el café en la máquina. Empezó a ver algunos reflejos en las láminas. Las imágenes eran borrosas. Frunció el ceño para tratar de averiguar de qué se trataba. Volteó a ver al único cliente de la noche y se sorprendió porque estaba en plena transformación. Los botones de la camisa se desprendían y salían proyectados como balas. Los zapatos se estaban rompiendo y la cara era una mezcla de pelos, dientes y lengua. No tuvo tiempo de reaccionar. La bestia se subió sobre el mostrador con una agilidad increíble y alzó a Alfie como si fuera un muñeco de nieve. El peligro que se cierne sobre la comunidad hace que la comunidad se encierre en sí misma, evitando todo contacto con agentes externos. Los males, las perversidades, los conflictos, las alteraciones se le atribuyen al extranjero. Obviamente el extranjero tiene comportamientos distintos, dioses distintos, y se lo hace ver como peligroso ante el orden establecido. Fíjense que en muchas ocasiones los gobiernos despóticos han acudido a la figura del licántropo para organizar persecuciones contra el distinto, llámese bruja, gitano, negro, indígena, y se lo ha llevado a la horca, al patíbulo, al castigo público, con el ánimo de salvar la comunidad del mal que la agrede. El inconsciente manda a la mente toda clase de brumas, seres extraños, terrores e imágenes engañosas, ya sea en sueños, a la luz del día o de la locura, porque el reino de los humanos oculta bajo el suelo del pequeño compartimiento relativamente claro que llamamos conciencia insospechadas cuevas de Aladino. No hay en ellas solamente joyas, sino peligrosos genios. Lo que nos dice aquí Campbell en su libro es que en toda civilización se crean héroes y monstruos dependiendo de la relación que el hombre establezca con su medio. No es sino repasar grandes hitos de la cultura humana para darnos cuenta que eso es así. Recordemos, por ejemplo, que Heródoto nos hablaba de los neuros como esos brujos que castigaban a su pueblo convirtiéndose en lobos para aleccionarlos por un mal comportamiento. O Plinio en las Metamorfosis nos habla del famoso rey Licaón que pretendió engañar a Zeus. Licaón quería saber si era cierto que Zeus era Dios y que contenía el conocimiento del mundo. Y entonces mandó a matar a una persona, le picaron la carne, cebolla, tomate, y se la hizo comer a Dios, a Zeus. Posteriormente Zeus se entera y lo convierte en un lobo. Zeus no se entera por sus enormes capacidades, sino porque alguien delató a Licaón.
Y sucesivamente tenemos la historia de Ulises en la Odisea, cuando es convertido en cerdo junto con sus amigos por una hechicera, ¿verdad? Es decir, las transformaciones son connaturales a la evolución psíquica del ser humano. Lo que vemos ahora con la historia de Stephen King no es sino una reinterpretación de este mito puesto en un pueblo norteamericano del siglo XX. De esta manera hemos llegado al final de nuestra conversación acerca del libro de Stephen King, El ciclo del hombre lobo. No pretendemos establecer un marco de lectura único y riguroso, para nada. Lo que pretendemos es ofrecer vías de interpretación. La lectura que hemos hecho, la hemos hecho de un libro que circula de manera libre en internet. Así es de que si te animas, bienvenido. Gracias por leer, gracias por resistir, gracias por romper los moldes de lo establecido. Recuerden al maestro Benito Taibo, leer es resistir. Si quieres suscribirte a este canal, bienvenido. Escribir en el chat de comentarios para saber tus gustos y posibles lecturas. Abrazos.